La Revolución Mexicana, de Susana Sosensky. Introducción. En 1910, una revolución sacudió a México. Fue un proceso largo y complejo que marcó para siempre la vida nacional. Los más de 30 años previos de dictadura porfirista dejaron al país con graves problemas sociales y políticos que provocaron el estallido de una rebelión de enorme alcance, la Revolución Mexicana. El porfiriato había favorecido a los grupos más poderosos del país: los empresarios, los hacendados, los dueños de fábricas y minas. En contraste, la mayor parte de la población permaneció en la miseria. Los campesinos fueron despojados de sus tierras y debían servir a un hacendado que les pagaba con vales. Los obreros trabajaban jornadas de 16 horas y ganaban salarios raquíticos que no les eran suficientes para alimentar a sus hijos. Las continuas reelecciones de Porfirio Díaz y sus funcionarios impidieron la participación política de quienes se oponían a la dictadura y estaban interesados en ocupar cargos en el gobierno. El descontento entre la población era grande, no solo por las diferencias sociales, la miseria y la explotación, sino también por la falta de libertad, ya que se prohibía la expresión de opiniones contrarias al régimen. Aunque había muchos motivos de descontento, la Revolución Mexicana inició básicamente por razones políticas. Cuando Díaz se reeligió por 7ª vez, Francisco I. Madero, un hacendado de Coahuila, organizó una revuelta armada para derrocar al dictador, cambiar de presidente y prohibir la reelección. Así comenzó la primera etapa de la revolución. Como Madero prometió revisar los problemas de la usurpación de tierras a los campesinos mexicanos, miles de ellos se unieron al maderismo para luchar por el reparto agrario. Pero como las revoluciones nunca son obras solo de unos cuantos héroes u hombres famosos, en la Revolución Mexicana, además de los campesinos, participaron diversos sectores de la población de manera directa o indirecta y con mayor o menor actividad. Niños, mujeres, hombres, ancianos, hacendados, periodistas, artistas, intelectuales y obreros. Y de entre ellos, 2 grandes movimientos fueron fundamentales para el proceso revolucionario: el de Francisco Villa, en el norte del país, y el de Emiliano Zapata, en el sur. Cuando se logró derrotar al dictador y Madero subió a la presidencia en 1911, la dotación de tierras no llegó y los grupos campesinos se inconformaron y exigieron el cumplimiento inmediato de sus demandas agrarias. Zapata, entonces, redactó el Plan de Ayala, y como Madero no cumplía con sus antiguas promesas, los zapatistas continuaron la revolución. Aún así, el presidente siguió gobernando e intentó conciliar los intereses de obreros, empresarios, campesinos, hacendados, revolucionarios y porfiristas, pero fracasó. En 1913, una rebelión de generales porfiristas lo depuso, lo asesinó y apoyó a un nuevo dictador para que tomara el poder: Victoriano Huerta. Huerta gobernó con violencia e impidió la libertad de expresión y las manifestaciones opositoras a su gobierno. Para reprimir a sus contrincantes, usó métodos como la desaparición y el asesinato de personas, además de enviar al ejército a combatir a los zapatistas. La revolución entró en una nueva etapa. Venustiano Carranza, un hacendado norteño, llamó a luchar contra Huerta y a hacer cumplir la Constitución vigente, para lo cual formó un enorme ejército conocido como constitucionalista. Villa y otros importantes generales de Sonora como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles se sumaron al constitucionalismo de Carranza, mientras los zapatistas continuaron combatiendo en el sur del país. Aunque los distintos grupos revolucionarios tenían como objetivo común derribar a Huerta, sus ideas en cuanto al rumbo que debía tomar la revolución eran muy diferentes. Esto provocó enormes desacuerdos y divisiones entre ellos, por lo que, en 1914, después de vencer al ejército federal huertista en Zacatecas, organizaron una convención para definir qué tipo de país construirían. Cuando Carranza advirtió que las posturas zapatistas y villistas se habían unido y dominaban la convención, la abandonó y estableció su gobierno en Veracruz. Los villistas y zapatistas lo desconocieron y nombraron a otro presidente. Así inició la guerra entre estos grupos. Finalmente, las fuerzas
Sample complete. Ready to continue?